Dicho eso, vamos a comenzar inmediatamente. Hola. Hola Camilo, estamos Hola, esperando que Camilo. llegara usted nomás. Sí. Ah, qué considerado, gracias. Me encanta esa imagen. Siento que soy estudiante con esa imagen. Pero eso habla muy mal. Quiere decir que yo no he cambiado las diapositivas en un No, pero esa periodo. imagen es muy representativa, po, no como ¿Cómo? algo malo. No como algo malo, lo dije como algo bueno, sobre todo. Bueno, vamos a hablar de actitudes hoy día. Espero que la actitud hoy día sea favorable, pero cuando hablamos de actitudes, profesores y profesoras, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una actitud? Ya sea positiva o negativa. ¿Qué es una actitud? Perdón, Rosita, 12:35 me pega la cortada, ¿ya? Me corta, me interrumpe. ¿12:35? ¿Sí? 12:35. Ya. Por favor. Están Ah, puede poniendo de ser acuerdo como, Ignacia y Paula para responder, muy bien. Están como concurso, como ¿quién puede ser millonario? A ver quién responde. Camilo. puede ser como las personas enfrentan lo que tienen que hacer. Claro, como un estado más personal. Ya, es un estado entonces personal que nos permite, según usted, enfrentar algo, una situación. ¿Quién tiene una Claro. idea errada, o perdón, contraria, o que pueda complementar lo que propone Camilo? Es como, profe, puede ser la disposición. Ya, perfecto, es una disposición, y ahí coincide con Camilo con la primera parte de la intervención. ¿Qué más? ¿Y una disposición ante qué? Actitudinal. Ah, ¿Pero ante qué? ¿Ante qué usted tiene una disposición? ¿Frente a qué situaciones? Frente Para a todo, cualquier situación, sí. claro. ¿Una situación de vida? Ujú. ¿Ya? O sea, es que de todas las maneras, todo lo que uno hace, Es uno lo cuestión de hace con actitud, cierta como actitud. dice Fito Páez. Es cuestión de actitud. Claro, ¿Sí? Es toda una cuestión de actitud. Sí, yo concuerdo. Y efectivamente, cuando hablamos de la actitud como definición, es una disposición conductual, comportamental de un sujeto, de una persona, de un individuo, frente a una persona, a un objeto o a una situación en particular. Por tanto, seguramente muchos de nosotros hemos tenido o nos hemos enfrentado a situaciones que no nos simpatizan y nuestra actitud no es muy favorable. Y esa situación que no nos simpatiza puede ser una persona, un objeto, una asignatura, profesor, profesora, compañero, compañera. Yo, sin ánimo de polemizar y sin ánimo de meterme en la farándula misma de la carrera, ustedes seguramente tienen situaciones ante las cuales, o personas que no les generan una actitud favorable. Esa mirada, por Positiva. ejemplo, de Camilo, por sobre el hombro que hizo recién, demuestra una actitud negativa frente a lo que yo estaba diciendo. Ahí hay un ejemplo. claro, puede ser. A ver, repita la Puede mirada, ser. tipo Zoolander. A ver, tipo Zoolander, como la película. Ah, no sabía cómo repetirla. Me salió como tan natural que en verdad. Ya, pero ahí hay una actitud. Esa actitud del momento. Eso, y acá hay otro ejemplo, por tanto, nosotros logramos evidenciar aquella actitud de desprecio de Camilo hacia lo que yo planteaba, y por tanto, una actitud es un comportamiento que nosotros observamos. Una actitud en tanto se observa, ya es un comportamiento. Cuando hablamos de las actitudes, en tanto, señalamos dos ideas, y estas dos ideas están vinculadas a lo que nos propone el Mineduc, y son ideas que hemos extraído principalmente de las bases curriculares. Por tanto, también hay otra idea con respecto a que la actitud es una disposición que es aprendida. Eso indica que las actitudes efectivamente son parte de los procesos de enseñanza-aprendizaje que se aprenden. Se aprenden por imitación, además, o uno de los elementos por los cuales se aprende la actitud es la imitación. Pensemos entonces que si nosotros tenemos la actitud de demostrar disposición frente a la actividad física, ¿ya? Y queremos generar esa actitud en nuestros estudiantes y queremos proponer para el aprendizaje en nuestros estudiantes, y nuestro estudiante ve que nosotros no nos movemos. ¿Han visto ese meme del profesor de educación física que le queda la polerita apretadita, que se le sube y que hay una viñeta y dice, hey, hagan actividad física y el gordito está sentado? Bueno, Ah, quiero decir con esto muy cómicamente que en definitiva una actitud se aprende por imitación. Por tanto, no podríamos entonces
o debería haber un proceso de aprendizaje en el cual usted actúe como modelo para que el estudiante pueda ir desarrollando aquella actitud. Otra idea con respecto a la actitud es que la vamos a ver más detalladamente en Didáctica 3, pero otra idea con respecto a la actitud es que las actitudes tienen componentes. Un componente que es afectivo, otro componente que es de valorativo y otro componente que es cognitivo, perdón. ¿Ya? Esos tres elementos van componiendo la actitud. Y otro elemento interesante, y por qué es importante desarrollarlo en los aspectos del currículum, porque en resumen la actitud viene a reflejar un valor, el valor de la persona. Sí, Paula, no me frunce el ceño. Viene a reflejar un valor. ¿Ya? Y ese valor se refleja en la actitud, que es el comportamiento. Por tanto, si yo les dijese a ustedes, o yo esperara que ustedes muestren disposición para trabajar activamente en clase, no estamos logrando el objetivo actitudinal. ¿Ya? Porque implica, para participar activamente, que debe haber una valoración hacia la clase. Y eso va a impedir que, seguramente, la no participación activa, porque no le estoy dando valor a la clase o ante una situación. ¿Ya? Quedándome 2 minutos, quisiera señalar también que la actitud, y esto es súper interesante, que el único componente o el único elemento de la actitud que nosotros podemos modificar es el componente cognitivo de la actitud. Por eso, la actitud o las actitudes deben ser desarrolladas con procesos intencionados pedagógicos, donde hay un proceso de enseñanza y el estudiante tome conciencia conceptual, procedimental. Sí, Ignacia, así mismo. Importancia conceptual y procedimental de aquellos elementos que van a permitir cambiar la actitud. Por ejemplo, si yo le dijese a Ana Arias, Ana, no fume, no tome alcohol, no tome destilados, seguramente porque eso le va a provocar un hábito poco saludable y además le va a traer consecuencias para su estado de salud en el tiempo. Ana me va a decir, está puro leseando, ¿cierto? Pero si yo luego hiciésemos una clase con todos aquellos elementos negativos, efectos negativos que trae el alto consumo de alcohol, sobre todo de destilados en el organismo, ahí seguramente Ana va a decir, uy, sí, tiene razón. ¿Han visto una imagen en Facebook que dice cuál es la relación entre una lata de Coca-Cola y una bolsita de azúcar? Hay una imagen en las redes sociales que uno con distintos tipos de alimentos y líquidos. Bueno, si nosotros incorporáramos a esos elementos el consumo de bebidas altamente azucaradas, hiciéramos una clase y entregásemos componentes cognitivos de qué tan dañino es eso para la salud, el tema de la diabetes y una serie de situaciones que uno podría incorporar ahí, elementos que ustedes ya saben, ¿ya? Podría estar contribuyendo a que desde los aspectos cognitivos el estudiante le da una menor valoración al consumo de bebidas, le da un mayor aspecto afectivo a la salud, a la propia salud, y por tanto va a decir, ojo, voy a dejar de consumir Coca-Cola o Rap Cola o Tommy Cola, cualquier bebida cola que ustedes consuman. ¿Ya? Claro. Profe, profesora. el mismo ejemplo con el tema de los cigarros, que en las cajetillas ponen la foto de los pulmones. Don Miguel. Claro, Don Miguel, la idea es generar como un clic, un cambio en el componente cognitivo, que al ver la imagen, que es tan como fuerte, ya de por sí la imagen habla por sí sola, y eso hace que uno piense de manera distinta y se comporte de manera distinta ante el cigarro. O sea, eso es lo que se intenta hacer. Claro. Esa es como la lógica, que se intenta hacer un clic de la cognición y de ahí yo me comporto de manera distinta ante esa situación. Que resulte o no resulte. No, pero ahí también ese elemento tiene que ser intencionado. No basta solamente con mostrar la foto de Don Miguel, ¿cierto? Y abajo te dice el tabaco puede producir cáncer, sino que basta también con entregar otros elementos adicionales. Y no basta solo la imitación. Y además, eso también lo que dice la profesora es importante. Ese clic que genera, ese clic que hace los aspectos del conocimiento conceptual, de los elementos cognitivos de aquella situación, nos va a permitir entregarle mayor o menor valoración a la misma situación y por tanto tener un componente afectivo mayor o menor.
Y eso, en definitiva, va a hacer cambiar el comportamiento, la actitud de la persona frente al cigarro, voy a dejarlo frente al tabaco, para no generalizar el tipo de consumo ¿ya? De tabaco, voy a especificar en tabaco. ¿Ya? Y es tan, creo que es tan como complejo generar ese cambio, y claro, debe ser intencionado, y eso mismo nos dice que una actitud no puede ser trabajada en solamente una clase, sino que, o sea, ya tiene que haber un tiempo prolongado donde se repita como ese comportamiento, esa predisposición positiva, ojalá sea así, ante las clases, sea cual sea el objetivo actitudinal que se seleccione. Sí, porque a la larga, cuando hablamos de las actitudes vienen asociados, ya sabemos, reflejan el valor, los valores que uno trae. Y esto es importante porque a la larga cada uno de nosotros tiene un valor distinto hacia el respeto, un valor distinto hacia la tolerancia, y eso va a depender de la moral, como una vez dijo, creo que Fidel Castro por ahí en un discurso. La moral, la carga moral viene asociada al componente individual que nosotros tengamos. Camilo, por ejemplo, podría atribuirle un mayor valor a la mentira, en el sentido de que es negativo mentir, ¿ya? Claro, Pero en claro, cambio, obvio. yo le podría decir, Camilo, hay mentiras piadosas que, en definitiva, no le hacen mal a Mentiras nadie. blancas, mentiras blancas. Claro, la Blancas y mentira. piadosas que, en definitiva, no le hacen mal, al contrario, le hacen muy bien. ¿Ya? Yo soy honesto. Y por tanto, claro, ahí tenemos una diferenciación con respecto a la carga moral que cada uno trae. Yo, por ejemplo, no estoy diciendo que sea así, pero podría decir que mentir no es tan malo, ¿ya? Y la moral, recuerden que es la definición entre lo bueno y lo malo, y Camilo podría decir de plano, no, la mentira es totalmente malo, ¿ya? Y hay que decir la verdad aunque duela, ¿ya? Y ahí tenemos diferenciaciones, fuera de esta caricatura. ¿Ya? El ejemplo que yo daba anteriormente, muy para la risa, pero señalaba, bueno, Ignacia o Igna y Paula me podrían decir, y ustedes como curso, voy a generalizarlo, perdón, pero la representante no estará ahí, el curso podría decir, oye, la clase del profesor Hurtado, Mahoma nomás, Mahoma. Pero digámosle que la clase es buena para que él no se sienta mal porque sabemos el valor que le otorga la clase. Esa es una posición, ¿ya? Y la otra posición de Camilo va a decir, no, hay que decirle que el profe es charcha y la clase es penca, para que cambie y nos permita mejorar porque esto es producto de nuestro aprendizaje. Aquí hay un primer planteamiento, que es un planteamiento que es moral, un dilema moral. Algunos van a decir, no, sigamos la postura de la Ignacia y Paula, y digámosle al profe que es buena la clase para que no se sienta triste, y la otra posición de Camilo que va a decir, no, hay que decirle porque esto está repercutiendo en nuestra formación profesional. Quiero decir con esto que el desarrollo valórico, moral, el desarrollo valórico, en definitiva, se trabaja y se desarrolla para mejorar la conducta, o la actitud, perdón, a partir de dilemas morales. En educación física se trabaja mucho con eso. ¿Qué harían ustedes, por ejemplo, si fuesen profesores o profesoras en un colegio y en un partido de fútbol, uno de sus niños le hace una falta al compañero, a un rival, el compañero quedó tirado, llorando en el piso, y su estudiante de una u otra manera avanzó, el árbitro no se dio cuenta, y el niño hace el gol? ¿Qué hacen ustedes como técnico o técnica? ¿Qué le dicen? Para la banca. Ahí hay un dilema moral. ¿Cómo actuarían ustedes con respecto a eso? Campeonato regional IND pasando a los provinciales. Wow. Está peludo. Y por tanto, ahí hay un dilema que ustedes pueden plantear y, bueno, a partir de todos los otros elementos que le permitan ir modificando, complementando y la modificación de la actitud. No sé si me explique bien. Y por tanto, cuando el currículum nos dice, ojo, el éxito del aprendizaje va a depender de las actitudes y la disposición de nuestros estudiantes. La pregunta ahora es entonces reflexionar más adelante con respecto a cómo nosotros contribuimos para que el estudiante tenga una disposición favorable y una actitud favorable hacia el aprendizaje, que es muy complejo. Cada uno de nuestros estudiantes le da una distinta valoración a la clase de educación física.
Y ahí entonces vienen aquellos contenidos que nosotros vamos a ser capaces de seleccionar para favorecer aquel aprendizaje. Aquel contenido y esos contenidos actitudinales van a reflejar normas y valores, pues, chiquillos. Por eso es importante considerarlos en el currículum. Profe, ¿Profesora? además de que es importante considerarlo en el currículum, también, por ejemplo, ya llevándolo a un caso, no sé si más práctico, pero un poco más real, es considerar los proyectos educativos en donde se mencionan las normas y los valores, perdón, de convivencia. Entonces, ir ya como asumiendo que hay que trabajarlo y que cada colegio y que cada escuela o institución tiene ya de por sí como una guía que nos dice qué valores se deben trabajar, y yo ahí voy como dilucidando qué actitudes voy a poder desarrollar en las clases. Que eso es algo que creo que no se hace mucho, considerar los proyectos educativos en esa parte donde mencionan las actitudes, los valores, etc. De hecho, Ignacia me preguntaba el otro día, el miércoles, cuando nos conectamos, preguntaba, bueno, ¿cómo defino las actitudes y los valores? Bueno, la profesora nuevamente le indica lo que yo le he señalado ese día, ¿ya? Que va a depender también de cómo cada establecimiento va definiendo normas y valores, ¿ya? Y por tanto, aquellos contenidos actitudinales están definidos en el currículum y están definidos como objetivos en los OAA que ustedes ya seleccionaron. Y por tanto, desde esos OAA hay que extraer aquellos contenidos actitudinales que ustedes luego deben plasmar en el formato. Otra cosa interesante de esto, y con esto cierro transmisiones yo por mi parte, es que a modo de reflexión también y de ideas, que los contenidos, o las actitudes, perdón, más bien, y los objetivos actitudinales no deben dejarse al azar. No por el hecho de jugar fútbol o jugar básquetbol o practicar esos elementos en una clase de educación física y los fundamentos básicos, nuestros estudiantes tienen el valor o están desarrollando el valor de la tolerancia, del respeto por el otro. Estos elementos son complejos porque hay que intencionarlos pedagógicamente. ¿Ya? Dicho eso, he finalizado mi intervención. Profesora, dudas, preguntas, consultas. ¿Alguna vez le han dicho que su clase es pesca? ¿A mí? Sí, una vez un estudiante me dijo que no le gustaba, yo lo vi muy bajo, lo vi muy bajo y le pregunté qué le pasaba y que si tenía algún problema, me dijo que sí, que la clase y yo no le gustaba. Bueno, ese estudiante congeló ahora, no fue por mí en todo caso, pero sé que es la carrera. Estudio en otra universidad. Claro, lo hice congelar. No, fuera de eso, pero sí me lo han dicho. Ah, ya. Y uno tiene que estar dispuesto a eso, si efectivamente Claro, el rol de claro. profesor es estar expuesto constantemente, y sobre todo el profe de educación física. Eso también Por es una eso- actitud. Por eso, volviendo a las actitudes se aprenden, y nosotros tenemos la responsabilidad de ser modelos. Yo por eso nunca hablo de comida, de alimentación saludable y de los hábitos, porque cuántas veces ustedes me han visto en el casino de la universidad comiéndome el mazo completo, y con la buena Coca-Cola. ¿Sí o no? Feo. No tengo moral para señalar eso. Profesora, por favor, no le quito más tiempo. Sí. Perdóneme. No, está bien. Estaba esperando ese comentario. Ya, pues, vamos a avanzar. Ya vimos lo que es el objetivo, ya vimos lo que son los contenidos, ¿no es cierto? Estos 3 tipos de contenido. Y ahora vamos a pasar a los criterios e indicadores de evaluación, ¿ya? Vamos a presentar este humilde mapa, haciendo una relación entre algunos elementos que hemos ido viendo desde que hicimos una introducción al currículum. ¿Se acuerdan que hablábamos de que el currículum era este modelo de individuo que nos presentaba la sociedad? O que podríamos decir que son aquellas características de los sujetos que son necesarias en el día de hoy, ¿ya? Y ahí nosotros podemos hacer la crítica de que aquellas características que se destacan para el ciudadano de día de hoy, quizás las eligen aquellos líderes que están como a cargo de hacer este currículum, ¿ya? Pero en fin, el currículum nos dice que el individuo de nuestra sociedad debe poseer ciertas características para poder ser, no sé, un ciudadano útil, podríamos decirlo, para que trabaje, para que viva, salga del colegio, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, a partir de eso, el currículum va a establecer objetivos de aprendizaje, ¿ya? Recuerdan que el objetivo de aprendizaje era como este logro esperado, ¿no es cierto?
y que teníamos los objetivos de aprendizaje que se daban por niveles y los objetivos de aprendizaje transversales, que hacen alusión a las competencias del siglo XXI, y ahí destacamos como la relevancia que le dan ahora las bases curriculares a las actitudes. Tenemos esos dos tipos de objetivos. Los objetivos, chiquillos, a nivel de currículum, se van a desarrollar por medio de los contenidos, ¿ya? Como hablaba el profe, desde la clase pasada, tenemos el contenido que es conceptual, procedimental y actitudinal, como lo vimos recién. Entonces, por medio de esos tres tipos de contenidos, yo voy a lograr el desarrollo del objetivo. Y cuando yo ya vaya desarrollando este objetivo, este logro, lo voy verificando mediante la evaluación. Y para eso necesito establecer criterios e indicadores de evaluación que me vayan diciendo, efectivamente, se está corroborando este objetivo, se está corroborando, no sé, al 100%, a la mitad, etcétera, etcétera. ¿Ya? El criterio de evaluación, vamos a hablar primero de criterio y después de indicador. El criterio de evaluación viene a ser como esta forma para poder juzgar algún hecho, algún acontecimiento, característica, etc. Y por lo tanto, si yo juzgo algún hecho y le otorgo como algún juicio, me va a permitir conocer en qué medida estoy alcanzando yo dicho acontecimiento, en este caso, el logro del aprendizaje que yo seleccioné, ya sea objetivo de curso, ¿no es cierto?, de disciplina o actitudinal. Entonces, por medio de los criterios, yo voy a poder determinar el grado de logro. Entonces, ¿qué me va a permitir a partir de que yo pueda verificar y comprobar? Voy a valorar el aprendizaje. Esa es la intención. Y cuando yo estoy valorando un aprendizaje, voy a poder tomar decisiones, ¿ya? Porque la evaluación no llega solamente hasta poder comprobar si es que estoy logrando un objetivo o no, sino que me va a permitir retroalimentar el proceso e ir mejorándolo en función del tiempo. ¿Ya? Entonces yo voy verificando si el estudiante va logrando el objetivo, en qué grado lo va logrando, y así voy tomando decisiones para poder hacer que los estudiantes logren la totalidad del objetivo o todos los objetivos que yo me planteé en alguna unidad. En términos de redacción se expresan de forma operacional y los criterios van a recurrir a los indicadores, es decir, un criterio va a considerar la redacción de indicadores, como si el criterio tuviese en su interior indicadores de evaluación. ¿Ya? ¿Qué características presentan los criterios de evaluación? Deben, en primer lugar, cubrir lo esencial del aprendizaje, es decir, yo tengo un objetivo y debo cubrir lo esencial de ese objetivo con uno o dos criterios de evaluación. ¿Ya? Esas decisiones, las cantidades de criterios, las cantidades de indicadores, la toman ustedes como profesores, ¿ya? En función de que vayan abarcando la totalidad del objetivo. El criterio puede ser utilizado para distintas tareas, por lo tanto no es tan específico, ¿ya? No es tan específico, pero sí me permite cubrir lo esencial del aprendizaje. Y como punto 3, comunica la calidad en que deben presentarse las tareas o procesos. ¿Ya? Es decir, yo, para poder establecer un buen criterio, me debo preguntar lo que dice ahí en amarillo, que es cómo debe ser el resultado de aprendizaje del objetivo que yo me planteé para poder considerarlo como logrado. Cuando yo voy a observar a un estudiante y voy a decir, este estudiante logró el aprendizaje que yo seleccioné para esta unidad, tanto, tanto, tanto. Ya entonces, ya el evaluar no es solamente ver si, no, este chico logró el objetivo, sí, no, porque es un proceso súper reflexivo. Y de ahí también el dominio que nosotros tengamos de los contenidos, del objetivo, de la disciplina, porque yo debo, de cierta forma, justificar y sustentar mis decisiones. Por lo tanto, yo debo saber justificadamente cuándo va a estar logrado el objetivo y de qué forma. Y eso, evidentemente, requiere de una reflexión súper profunda. ¿Ya? Como decía anteriormente, los criterios van a considerar cierta cantidad de indicadores. La cantidad, según la cobertura, es decir, cuántos indicadores me va a cubrir un criterio, la deciden ustedes, los profesores. Los indicadores de evaluación van a ser este detalle en específico de lo que yo tengo que observar. Por lo tanto, vienen a ser como toda esta realización observable del criterio.
Por eso el criterio menciona que recurre al indicador, porque el indicador me especifica el desempeño observable. Entonces, si yo especifico un desempeño observable y yo puedo observar algún hecho o algún desempeño del estudiante, lo puedo evaluar. Yo siempre, chiquillos, como profesor, voy a poder evaluar a un estudiante siempre y cuando observe su desempeño. De otra forma, se hace muy complejo el evaluar, ¿ya? Y ahí como, claro, dice evidentemente, detalle el desempeño en función del objetivo que se seleccionó y del criterio al que hace alusión, ¿ya? Y describe el acto concreto, ¿ya? Por lo tanto, si pudiéramos hacer ya una diferencia, el criterio en comparación con el indicador viene a ser un poco más general. Si bien declara la calidad, ¿no es cierto?, y un logro esperado, y el indicador igual lo hace de manera más específica, el criterio es un poco más general, ¿ya? Por eso se decía anteriormente que puede ser aplicado a más de una tarea. Los indicadores, claro, si son observables, son medibles y son evaluables. Y así yo voy evaluando el objetivo y estos indicadores yo los voy utilizando en las pautas de evaluación. Entonces, cuando nosotros vemos, no sé, listas de cotejo, rúbrica, cuestionarios, qué sé yo, los indicadores son los que me van a permitir formar y desarrollar la pauta de evaluación. ¿Ya? Estas son las bases de las pautas de evaluación, los indicadores. Que los indicadores representan un criterio y el criterio representa y va a cubrir lo esencial del objetivo de aprendizaje. ¿Ya? Ahí mencioné, claro, que con las cajitas y las flechitas mostramos que están levantando la mano virtualmente. Ya, dele, interrumpa. ¿Qué son las listas de cotejo? Lista de cotejo o pauta de cotejo es cuando dice sí, no, hay un indicador, cumple o no cumple, tiene solamente dos respuestas, como lo hace o no lo hace. Han visto que, no sé si alguna vez los evaluaron así, si ustedes tenían que hacer algo, decía sí, lo hace, no, no lo hace, lo hace o no lo hace. Solamente hay dos respuestas, ¿sí o no? Sí. Ah, Sí ya. y no. Gracias. Y claro, aquí mostramos que un criterio puede estar formado, en este caso, de 4 indicadores, o más o menos en función de lo que ustedes consideren que se está cubriendo el criterio. Un criterio debe estar cubierto totalmente por los indicadores. Por ejemplo, si yo tengo un criterio y yo veo que con 2 no lo cubro, debo aumentar la cantidad de indicadores para poder lograrlo en la totalidad. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo tengo este criterio y ya yo voy a hacer, no sé, del criterio en total, solamente hago 2 indicadores y veo que esos 2 indicadores me cubren la mitad del criterio en la calidad? Y yo evalúo al estudiante, pero ¿qué pasa con la otra mitad del criterio? Y si esa parte del criterio falta por lograrse, falta porque el estudiante la logre, la desempeñe, y yo no tengo cómo evaluarla, no tengo cómo evidenciar que el estudiante logró el objetivo de aprendizaje, que es el fin principal de nosotros como profesores, que se logren los objetivos de aprendizaje. Vamos a hacer ejemplo de cómo redactar. En la guía que ustedes tienen en el aula, aparece algo muy similar a esto, que es cómo se redactan los criterios e indicadores. Vamos a partir con los criterios. Yo debo tener un verbo de acción y un contenido, ¿ya? Por ejemplo, ejecuta la habilidad motriz básica de manipulación. Este criterio es un criterio de realización, ¿ya? No es un criterio de desempeño que me otorgue calidad. Si bien ustedes deben considerar que los criterios me evidencian una calidad, una calidad en función del logro del aprendizaje, para efectos del trabajo que ustedes tienen que hacer, vamos a hacer criterios de realización, es decir, no les ponemos un desempeño de calidad al criterio, ¿ya? Lo dejamos así. Verbo y contenido, es decir, solamente criterio de realización de lo que nosotros ahí tengamos y del objetivo que ustedes seleccionen en grupo, ¿ya? Entonces ahí tenemos un criterio de realización que es ejecuta la habilidad motriz básica de manipulación. ¿Qué pasa con los indicadores? Ya, tenemos el verbo, el contenido, el criterio, pero al indicador le vamos a agregar, para que sea indicador, un grado de satisfacción. O sea, en que ya ahora sí vamos a especificar como el desempeño que debe tener el estudiante para poder ir logrando este criterio y así lograr el objetivo. Entonces aquí tenemos el verbo, el contenido y un grado de satisfacción.
que yo tomé la decisión que mi grado de satisfacción para el lanzamiento de balón va a ser que lance con una mano por sobre el hombro. Y le añado ese grado de logro, esa calidad, ¿ya? Y eso pasa a ser un indicador de evaluación. Eso tienen que hacer ustedes para efectos del trabajo. Levantar criterios por cada objetivo en tránsito que hagan y para cada criterio levantar indicadores de evaluación. ¿Se entiende o no se entiende? Profe, ¿algo que aportar? Sí, solamente que consideren bueno, Rosita fue enfática con aquello, pero los indicadores deben ser tan precisos que no debe haber espacio a interpretación. Claro. Deben ser observables y medibles, ¿ya? Acá, Sí. por ejemplo, se da esa condición. En cambio, si acá dijésemos solamente ejecuta botes de balón de manera correcta, ya de incorporar el de manera correcta para el indicador te da espacio a interpretar. ¿Ya? Y por tanto, Yes. la idea es que el indicador sea pertinente al criterio, que le dé cobertura al objetivo, ese objetivo sea pertinente luego al objetivo de aprendizaje y los objetivos de aprendizaje. Y así vamos a tener este principio de jerarquía vertical y de jerarquía horizontal que nos permite mantener una relación en todos los elementos del currículum. Ahora, esto es tan sencillo, fíjense bien, que cuando ustedes establezcan los criterios de evaluación se extraen de los objetivos de aprendizaje, de los objetivos de clase, y por tanto es observar y trasladar. Y los indicadores, en tanto, cuando ustedes ya avancen luego a la redacción de tareas, tienen que fijarse en qué indicadores levantaron para luego decir, uy, tengo este indicador, por tanto, estas tareas debo hacer. Y se completa un ciclo. ¿Ya? Eso no es profesor. Yes. Ya. Habemos pocos, pero vamos a hacerlo igual. Chiquillos, ustedes, ¿qué han avanzado en sus grupos con el tema del objetivo, los contenidos? Debían traer eso ya listo. ¿Les quedó como la mano pegada o van a levantar la mano toda la clase? ¿Seleccionaron el objetivo por grupo? Sí, pero activen su micrófono nomás. No sé si estoy pegada. Nosotras hicimos los objetivos en tránsito y los contenidos, pero el miércoles los revisamos con el profe y ahí tenemos que arreglar unos detalles. Ah, Y todavía ¿no lo han arreglado todavía? No. Muchas cosas. Ya, vamos a hacer lo siguiente, chicos. Por mientras escriban, porque yo, lamentablemente, no sé dónde dejé la hoja donde guardé los grupos, los pueden escribir por el chat de nuevo, vamos a hacer salas, ¿ya? ¿En qué debemos avanzar hoy en día? Nos vamos a pasear nosotros por los grupos, vamos a ver en qué han avanzado, pero debiesen ya estar levantando criterios de evaluación mínimo para los objetivos en tránsito que ya debiesen tener redactados en función del objetivo de aprendizaje que seleccionaron del currículum. Profe, yo no puedo hacer... Sí, yo lo estoy acá construyendo. Ay, que se me hace el grupo. Viveros, entonces. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, en esta media horita... Aquí lo encontré, pero tenía dos. Ya. Ana, Sebastián, Figueroa van a trabajar juntos, ¿cierto? Ahí está la sala. En la sala 3. ¿Quién va en la sala 3? Miralles y Ochoa, vamos. Eso. Miralles y Ochoa en la sala 3. Sala 4, ¿quién más? Franco, ¿con quién va? Matías y Franco. Franco y Matías. Ya. Y ahí está. Me falta asignar a la sala 1 a Luna. Luna está con Ignacia. Y a Ignacia y a la Fernando también. Ahí está. Al Fernando. Ya. Ahí están todas las salas creadas. Nosotros nos vamos a ir paseando por las salas y queremos ir viendo sus trabajos. ¿Ya?
Gracias, Camilo. Se quedó pegado. Se quedó muy pegado. Ahí desapareció. Deben aceptar para entrar a la sala, chiquillos. Sí. Profe, si quiere dejar de grabar, ¿no? No, tiene toda la razón. ¿Ya? ¿Con qué profe? Ya, Profe, profesores, ya. profesoras, ¿cómo les fue? ¿Cómo va el trabajo? ¿Bien? ¿Dedito para arriba? Muy bien. Sí, Ya, bien. profesor. Perfecto. Es muy complejo, ¿no? Igual sí, un poco, ¿Ya? pero no es posible. Muchas decisiones. Mucha eso. Sí. Y yo que soy Libra, me cuesta tomar decisiones. Pero con la luna en Júpiter o en No, Marte. en ascendente no me acuerdo, ¿sabes? Vocabulario. Vocabulario. Oh, Voy a perdón, hacer entonces como, no. voy a hacer como que no escuché. ¿Ya? Es que estaba en la otra sala ya, perdón, ya Camilo. Profesores, profesoras, algunas indicaciones. Bueno, algunas indicaciones, alguna reflexión antes que vayamos cerrando. Ya son las 1:30, chuta. Uno, ¿se dan cuenta lo importante que es dominar conceptualmente la disciplina? ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Se dan cuenta lo importante que son los glosarios? Prácticamente deben saberse de memoria todos los elementos. ¿Ya? Por otro lado, o al menos saber cómo se desarrollan. Por otro lado, también algunas indicaciones. Ya la próxima semana, el día miércoles con ustedes, la idea es que voluntariamente se conecten igual, tal como lo hizo Paula con Ignacia y Fernanda el día miércoles, para ver sus trabajos, para darle algunas observaciones. El día viernes les vamos a pedir que ya deberían traer lo siguiente: los objetivos de clase pulidos, afinados totalmente. Un criterio de evaluación por cada objetivo de clase. 4 indicadores de evaluación, esto es como una receta, 4 indicadores de evaluación por criterio y por tanto por objetivo. El listado de los contenidos. 1 cucharadita de sal, 2 de Una azúcar. pizca de actividades genéricas. Y una pizca, claro, de actividades genéricas, pero además también 1 cucharadita de actitud. ¿Ya? Van a tener también, se ríe la Ana, van a tener también y van a traer también los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que ustedes van a plantear en la unidad. Y ya la próxima semana vamos a trabajar y vamos a ver el planteamiento de las actividades genéricas. Eso para el día viernes 27 de noviembre, por tanto ya estarían en condiciones de ir terminando el trabajo. ¿Ya? Algunas reflexiones finales que hemos discutido que hemos discutido con la profesora. Cuando ustedes avancen en su trayectoria académica, se van a encontrar con la asignatura de planificación y evaluación del aprendizaje, ¿cierto? Del y para el aprendizaje. Nosotros hoy día hemos querido simplificar la concepción de criterio. Conceptualmente, hoy día ustedes ya conocen qué es un criterio, pero hoy día nosotros nos hemos quedado solamente con el planteamiento de un criterio de realización. Ejecuta habilidades motrices, participa de las actividades planteadas por el profesor, ¿ya? Más adelante ustedes van a avanzar y van a conocer lo que es un criterio de calidad. Y un criterio de calidad va a definir cualitativamente aquel desempeño y cómo lo debe alcanzar un estudiante. Nosotros hoy día le hemos querido simplificar la tarea, la pega a ustedes para que puedan entender la comprensión. Puedan comprender, podamos todos comprender aquella definición y la relación entre el criterio y el indicador. En el indicador deben quedarse y deben mantener la lógica de que es una conducta observable, y ahí, por ejemplo, si en el objetivo dice de manera fluida y coordinada, es en el indicador donde vamos precisando también, en este contexto de criterio de realización, vamos a ir definiendo todos aquellos elementos que hacen que una habilidad como el salto o la carrera se haga de manera fluida y coordinada. En los indicadores hay que eliminar el de manera correcta, hay que eliminar el fluido y coordinado, porque eso da paso a la interpretación. ¿Ya? Profesora, ¿algo que se me haya quedado? No se le quedó nada. Perfecto. Profesores, profesora, nos vemos el día miércoles. Sí, tengo algo que decir. Perdón. Oh, yo Tengo me algo que pongo. decir. No, que si se dan cuenta, como decíamos ya, son muchas decisiones, pero es mejor tomar la decisión informado y no tomar la decisión desinformado e ir cambiando la decisión. Creo yo, no sé si el profe estará de acuerdo, pero por ejemplo, si van a hacer algún deporte, si van a hacer algún tipo de juego, lean primero, infórmense y de ahí métale tecla.
Sí, eso es verdad, porque, por ejemplo, voy a poner de uno de los grupos que me tocó revisar, cuando el objetivo de aprendizaje hablaba de habilidades motrices específicas, pero cuando no sé si me expliqué bien, pero cuando avanzaron al objetivo de clase, el último, hablaban ya en contextos de juego real, y cuando hablamos de contexto de juego real, ¿a qué nos referimos con eso? ¿A un juego deportivo, a un deporte en específico, a un predeporte? La contextualización de algo. Lo más complejo de esto es que cuando contextualizamos las habilidades motrices, ya no son habilidades motrices básicas. Cuando hay combinación tampoco en juegos, sino que ya avanzamos a habilidades motrices específicas y compuestas. Por tanto, lo que dice la profesora es totalmente pertinente y concuerdo con ella en función de que para establecer algo conceptualmente debes saber cuáles son aquellas propiedades conceptuales del concepto. ¿Ya? Eso, profesora, no sé si era eso. Eso, exactamente. Mira. Me lo podría haber dicho mejor. Perfecto. Por ejemplo, cuando hablamos de técnica y estrategia, el ejemplo que nos plantea Ana, una de las primeras clases, nos dimos cuenta que en definitiva estaba planteando estrategia, pero además también el objetivo hablaba de táctica, y ya sabemos entonces que técnica y táctica, estrategia y táctica, perdón, no son lo mismo. Táctica y tax en el clock. ¿Ya? Sí, porque si pierde coherencia y lógica ya... Y ahí se ve el dominio, insisto, que ustedes tengan de su disciplina. Profesores, profesoras, dicho eso, si no hay más consultas, Matías, sí, me quedo un ratito, no hay problema, y ya nos despedimos hasta el día miércoles. Recuerden que hay actividad asincrónica. ¿Ya? Cuídense, chiquillos.